Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Nos escuchan en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com buscando en emisoras Radio Cordillera. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante, porque involucra a todo el país, y son los cerramientos de piscinas. También vamos a tenerles las noticias y los eventos del sector constructor. Sean todos bienvenidos. Ingeniería y logística es el apoyo en costos y seguimiento de presupuestos que los constructores de obras civiles requieren. Desde la elaboración de los pliegos y durante la ejecución de las obras, podrán disponer de información confiable que les permita tomar decisiones anticipadamente para así conseguir la utilidad esperada. Somos Ingeniería y Logística. Consúltenos al 314-238-1904 o en www.ingenieriaylogística.com.co. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a ingenieros hidráulicos, academia y gremios de la ingeniería a participar en el 22º Seminario Nacional Hidráulica e Hidrología Crisis de Agua en Colombia, del 24 al 26 de agosto. Informes en el teléfono 555-0520, extensión 1002, o en el correo electrónico logística@ sci.org.co. DW Limitada, de fachadas, impermeabilizaciones en cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Para la ejecución de las 4G, Proalco Becaer pone a disposición de las empresas constructoras un amplio portafolio de productos de acero con la última tecnología para la infraestructura, como el reforzamiento de concreto, control de erosión y taludes. Informes en proalco.becaer.com o en el 320-800-6099. Colombia Construye lo pueden escuchar en diferido en www.colombiaconstruye.com y en nuestras páginas de SoundCloud, Spreaker, iVoox, YouTube, Facebook y Twitter, y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas: La Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación de Ingenieros de Risaralda AIR, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Asociación Colombiana de Constructores ACOL, las revistas Infoacero, Exquema, Enobra y Fierros, el periódico A la Obra Maestros, la inmobiliaria Inmovigar y la constructora Tramontana. Muy bien, y hoy, como les dije, vamos a hablar de los cerramientos en las piscinas. Este es un tema muy importante en el sector constructor, si tenemos en cuenta que existen piscinas en casi todo el territorio nacional y deben tener una serie de leyes y normas para no solo su construcción, sino también para todo lo que lo rodea en el caso de los cerramientos. Por esta razón, nos acompaña la arquitecta Denise Leguizamón Aldana. Ella es jefe de productos de cerramiento de Proalco, especialista en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura y experta, obviamente, en el tema de cerramientos de piscinas. Arquitecta, bienvenida. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, arquitecta, pues aquí teniendo este tema tan interesante, y primera pregunta va, obviamente, ¿por qué utilizar cerramientos en las piscinas?
Bueno, yo creo que para todos es de conocimiento que lastimosamente en Colombia se producen muchísimos ahogamientos, especialmente en los menores de 5 años o menos. Eso ha generado que las leyes colombianas se hayan enfocado precisamente en prevenir este tipo de accidentes que tristemente llevan causando varias muertes a nivel nacional. Arquitecta, ¿lo rige algún tipo de reglamento de seguridad o norma o están incluidos en la NSR 10? Realmente en la NSR 10 no, por lo que la NSR 10 es un tema de sismoresistencia, pero sí hace parte de diferentes leyes, especialmente de las normas ICONTEC, hace parte de la NTC 5777 y la NTC 5776, con el cual se busca normatizar el uso de cerramientos que se van a utilizar en las piscinas. Arquitecta, ¿cuántas piscinas podrían existir en el país y cuántas están cumpliendo la norma? Bueno, hablamos de que como nuestro país tiene diferentes pisos térmicos, en su gran mayoría igual también es un país de calor, por así decirlo, casi todo nuestro territorio nacional tiene piscinas. Hablamos de que piscinas que actualmente estén censadas, hay 250.000 piscinas. De esas 250.000 podemos decir que son únicamente aquellas que hacen parte de instituciones, quiere decir cajas de compensaciones, colegios, pero ahí no estamos incluyendo las piscinas que hacen parte, por ejemplo, de los condominios, de ese tipo de unidades residenciales que no se pueden contabilizar. Si las contabilizáramos, quisiera decir que el país podría tener alrededor de 1 millón de piscinas. Uy, eso es un número súper elevado. Sí. Y de estas, entonces, ¿cuántas estarían cumpliendo, al menos de las 250.000, la norma? Porque obviamente las otras, si no tenemos... Claro. Digamos que el Ministerio de Salud ha hecho una campaña muy fuerte. Digamos que uno de los departamentos en los que más enfoque se le ha dado pues ha sido el departamento de Antioquia, Cundinamarca, que prácticamente ahí es donde se ubica la zona húmeda del país, que es Melgar, Girardot, Ricaurte. Ahí hay varias piscinas censadas y que actualmente están cumpliendo con la normativa. Lastimosamente, ya sea por un tema de desconocimiento, de falta de seguimiento por las entidades gubernamentales, hay muchísimas, yo creería que al menos el 70% sigue sin incluir cerramientos en sus piscinas. Arquitecta, ¿hay alguna diferencia o cuál es la diferencia entre una piscina familiar, una deportiva y una pública? Claro que sí, todo digamos que está enfocado en las dimensiones que tiene una piscina familiar. Por ejemplo, una piscina familiar puede tener desde 4x4 o según digamos la determinación que tenga la persona que la haya diseñado, hasta una piscina olímpica que ya obviamente puede tener entre 50 metros por un lado, 100 metros por el otro. Entonces eso hace que precisamente sea como tan difícil controlar el tema de piscinas. Pero si lo hablamos, por ejemplo, en temas de metros lineales de piscinas a cerrar en nuestro país, podemos estar hablando de miles de kilómetros. O sea, serían las 4G de las piscinas. Sí. Más o menos. Es que estoy Sí. viendo, ese cálculo es impresionante. Sí. ¿Hay algún tipo de campaña que se pueda hacer para que la gente se concientice o al menos se dé cuenta, se entere de que tienen que cumplir ciertas normas para tener sus piscinas? Claro que sí, digamos que los proyectos nuevos ahorita sí tienen por norma que cumplir con el proyecto como tal de piscinas. Ustedes saben que cuando uno genera un proyecto, uno debe radicarlo en la curaduría o en la Secretaría de Planeación cuando no son ciudades muy grandes. Ahí esa persona en planeación o en curaduría exige un diseño para la parte de seguridad en las piscinas. Aquellos que no tienen piscinas porque el proyecto ya fue construido, las administraciones de los conjuntos sí están adelantando esas labores, pero lo ideal es obviamente a través de este tipo de programas, socializaciones en diferentes tiendas donde se puedan comercializar o digamos que desde nuestro mismo gremio es socializar esta necesidad, porque hemos visto por ejemplo en noticieros cómo los niños se siguen ahogando en nuestras piscinas. Ajá. Arquitecta, quisiera que de pronto nos hiciera como un dibujo, nos pintara un poco en palabras cómo deben ser estos cerramientos de piscinas que vayan alineados pues a las normas. Bueno, entonces, antes de decirte como cuál es la especificación de ese cerramiento, debo decir hacia quién está enfocada esa norma. La norma está enfocada en proteger a los niños menores de 5 años. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la población que más ahogamientos presenta en el país. Ya una vez dicho esto, se establecen como ciertas características. Se da por entendido que la altura mínima del cerramiento debe ser de 1.20 metros.
No hay en la norma no aparece ningún elemento donde se especifique que debe ser en acero o que debe ser plástica, en textileno, en PVC. No limita el uso, pero sí limita el tema de la altura, limita el tema de los cierres en la puerta. Debe ser una puerta de seguridad que debe cumplir con un sistema de autocierre, es decir, que cuando abramos la puerta sola se devuelva y se ajuste. Adicional a eso, la puerta como tal en la parte superior lleva una perilla, porque antes digamos que nuestra cerradura siempre estaba a la altura donde terminaba el cerramiento. Como para los niños era muy fácil acceder a la piscina y abrirla, entonces ahora la cerradura está 30 centímetros por encima. Eso quiere decir que va a ser una vara hacia arriba. Exactamente, para que de esa manera no pueda... no la puedan abrir. Bueno, vamos con la parte ya de los materiales, Jenny. Bueno, me estabas diciendo que se puso usar acero, no sé qué. ¿Qué otros materiales se pueden utilizar para los cerramientos? Bueno, en piscinas encontramos diferentes tipos. Puntualmente el de Proalco es un cerramiento que se deriva de la trefilación del acero. Eso quiere decir que nuestro sistema es en acero galvanizado, también igual que Cercas Pro, recubierto con pintura en PVC. Entonces les recuerdo que nosotros tenemos adicional a ese cerramiento otros sistemas perimetrales, pero todos funcionan de forma modular. Eso quiere decir que ya no vamos a tener que desenrollar mallas y empezar a extender metros sobre las piscinas, sino que lo que hacemos es, se hace una visita previa al lote o donde nosotros tengamos la piscina, modulamos y nuestros paneles vienen con 2 anchos. Uno de 2 metros, otro de 1 metro, y según la modulación que tengamos o el diseño que tengamos, pues podemos hacer como el cálculo general de cómo se instala. Arquitecta, de pronto podría contarnos de algunos ejemplos donde ustedes ya hayan aplicado estos herramientas. Pues digamos que nuestro producto, al ser tan fácil de instalar, se utiliza mucho en piscinas de residencia, ¿sí? Entonces todo el tema de lo que ya hablaba yo de la zona húmeda del país, entonces lo que es Melgar, Girardot, Ricaurte y Anapoima, ya han podido utilizar nuestros herramientas. Entonces han aprovechado ventajas como el hecho de que es un material que no se va a oxidar. Pasa con otros materiales que tal vez el hecho de estar constantemente en contacto con el agua va a hacer que el material se dañe. En el caso de nosotros no, porque tiene primero la protección de la pintura en poliéster, segundo es acero galvanizado, entonces eso va a impedir que el material se deteriore. Tenemos una garantía de 5 años en el material y adicional a eso tiene una forma muy fácil de instalar. Entonces seguimos trabajando los postes y los paneles y es únicamente empezar a perforar donde el poste tiene la platina, ensamblamos con tornillería el panel y ya ahí tenemos instalado nuestro cerramiento. Significa que es anticorrosivo, por decirlo así. Y el caso de la pintura, porque, o sea, normalmente, bueno, no en tipo de cerramientos, pero uno siempre ve que esa pinturita como que se cae de las mallas, y además, ¿cuánto puede durar un tipo de mallas de este tipo de cerramientos? Bueno, entonces, mira, la pintura que nosotros utilizamos no es una pintura en PVC o un esmalte como generalmente se utiliza, entonces por eso nosotros podemos garantizar 5 años de este cerramiento. La pintura como tal que utilizamos es pintura en poliéster, que para los que no conozcan el proceso es una pintura que es en polvo y se adhiere al metal a partir de un proceso de cocción en el horno. Entonces eso quiere decir que no es fácil, digamos, empezar a corroer el material. En dado caso de que por algún rayón o peladura se pudiese como tal quitar o remover la pintura, el panel como tal y el poste igual está galvanizado, entonces no se va a presentar un tema de oxidación. Arquitecta, ¿dónde se deben ubicar los herramientas? O sea, ¿a qué distancia de la piscina? O sea, como todo el entorno, todo el conjunto. Bueno, es importante antes de decir la ubicación, explicar en qué sitios no es necesario ponerlos. Bueno. Entonces resulta que puntualmente en Bogotá casi todas nuestras piscinas son piscinas climatizadas, es decir, que se encuentran dentro de un espacio cerrado. Al estar en un espacio cerrado como tal ya no se necesita un cerramiento. Entonces por eso cuando nosotros asistimos a sitios como las cajas de compensación aquí en Bogotá vemos que no tienen un cerramiento puntual para la piscina, porque es el muro perimetral del espacio donde funciona la piscina. Cuando es un espacio abierto, es decir, que no tiene un muro perimetral bordeando el espacio, se requiere.
el espacio que debe haber entre digamos que donde termina o el perímetro de la piscina versus donde arranca el perímetro del cerramiento debe ser mínimo de 1.80 para poder permitir una circulación de las personas o de maniobrar en caso tal de que se presente alguna emergencia. Perfecto. Arquitecta, ¿estos herramientas tienen algún tamaño en especial? ¿Qué altura se maneja más o menos? Bueno, la altura, como les mencionaba hace un rato,